entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, permítame comenzar con este triste preámbulo, porque en realidad es algo que ha venido sucediendo, o siempre sucedió quizás, pero ha venido sucediendo de manera más evidente en los últimos tiempos, ¿no? Hay encuestas, hay conocimiento de este tipo de situaciones, y es el hecho de que las personas no somos lo suficientemente firmes, lo suficientemente comprometidas para poder sostener un objetivo, ¿sí? Parece que siempre, pero en los últimos tiempos mucho más, la gente es más proclive a abandonar una causa, no sé si por falta de compromiso o de un compromiso firme, no sé si por cansancio, o quizás, no creo que estemos muy lejos de la realidad en esta apreciación, por la liviandad o la ligereza con la que tomamos ciertos compromisos, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, hoy, aparte de que tristemente no existe una posibilidad para todos los jóvenes que quieren aspirar a una educación superior puedan optar por su cupo, pues los que pueden optar, los que logran ingresar, los que logran emprender en una carrera universitaria, por ejemplo, sí, hay un grandísimo porcentaje que no lo consigue, que no lo logra, que abandona, pasa pocos semestres, ¿sí? Y abandonan la carrera, por los motivos que sea, ¿no? Hay gente que se casa en medio de una carrera universitaria y se da cuenta de la necesidad de trabajar y no puede tener esta duplicidad de acciones de trabajar y estudiar y abandona el estudio, obviamente, que implica gasto y prefiere trabajar para sostenerse y sostener en su nuevo estado civil, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo. Hay personas que cuando en ciertas épocas de su vida, qué sé yo, en la adolescencia, juventud, son personas que son muy deportivas, ¿no? Y son multideportivas además. Les gusta practicar varios deportes, les gusta destacar en uno, estar preparados en tipo de competencias amateur, ¿sí? Participan, están ahí. Y llega un tiempo en que parece que les coge cansancio y ya no hay la preocupación de hacer tanto deporte, e inclusive no le prestan atención al riesgo de salud, a veces engordando un poquito a tempranas edades, ¿no es cierto? Sí, y declinan. Entonces, a veces uno se encuentra con estas personas y dice, ¿qué pasó? Si tú eras tan deportista, si tú eras tan fanático del ejercicio, etcétera, etcétera, y de pronto vemos que has dejado, ¿no es cierto? Por eso le digo que es propio, y últimamente, en los últimos años, estoy hablando de 30 años acá posiblemente, se ha visto este tipo de conductas que demuestran que no hay una constancia, que no hay una perseverancia, o que parece que se distrajo el objetivo y el propósito que en algún momento se lo tuvo claro. Pero quizás en las dos áreas más trascendentes, en las dos áreas de la vida, ¿sí? Más trascendentes en las que al suceder este declinar, este descuido, esta pérdida de objetivo, pueden ser fatales. Si las otras corren su riesgo, obviamente, y tienen sus consecuencias, en estas dos que le voy a mencionar, creo que pueden ser fatales, ¿no? Y son objetivos y propósitos de vida. Es decir, que cuando uno los adquiere, ha de entenderse que este adquirir de un compromiso, sí, es para el resto de la vida. No es en una temporalidad, no son en periodos, no, es para el resto de la vida. Y que además no solo son compromisos de vida, ¿sí? Sino que son compromisos que tienen su grado de dificultad, el sostenerse, el mantenerse, el ser constantes, ¿no? Y me refiero específicamente a dos aspectos. El uno, el matrimonio, ¿sí? Cuando uno decide, y eso debemos estar claros, debemos tener bien entendido esto y no tomar con la ligereza con la que se ha tomado últimamente a esta institución tan importante, es la más importante de todas las instituciones que existen sobre la tierra, porque de la familia, ¿sí? Saldrán las personas que somos parte de una sociedad que hemos visto el grandísimo deterioro que estamos viviendo, ¿no? A nivel social en todo el mundo. Conversaba yo un par de días atrás con una persona y,
Y le decía, por ejemplo, del deterioro moral que existe en los países llamados del primer mundo, en donde lastimosamente se ha legitimado mucha inmoralidad, mucha perversidad. Hay, por ejemplo, países y ciudades en Europa, entiendo que en Estados Unidos también en ciertos lugares, en ciertos estados, en los que se legaliza el consumo de ciertas drogas, por ejemplo, o en el que se circunscriben espacios en donde pueden ir al consumo y no son molestados, no son inquietados. Hablaba de la inmoralidad que existe en Europa, en donde la gente no vive ya bajo un régimen de matrimonio ni de una unión monogámica, sino que más bien pues viven como quieran vivir, con un libertinaje, no con una libertad, sino con un libertinaje espantoso, y que no tienen inconveniente en tener varios compañeros o compañeras sexuales siempre, no solo en un periodo, sino siempre, ¿no? Entonces, toda esta degradación que nosotros vemos en la conducta social y que tristemente nos va alcanzando a los países del tercer mundo, entre comillas, no es sino una degradación social, pero la sociedad está conformada o tiene su núcleo, tiene su base, tiene su origen en la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque parece que las personas, cuando adquieren un compromiso de pareja, de matrimonio y de formar una familia, o no tienen muy claro el objetivo, o teniéndole, que yo creo que sí, todos comenzamos, o la gran mayoría, comenzamos con un gran propósito de decir, bueno, me voy a casar, como les he dicho a los matrimonios en las charlas que estamos dando los días jueves, de ser felices, y la felicidad implica el amor, que a su vez es respeto, consideración, ayuda, etcétera, etcétera, apoyo, tratar de crecer como personas, como pareja, que la misma relación crezca, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor sí comenzamos bien claros en ese sentido, pero no sé a qué rato se debilita, a qué rato nos distraemos, o a qué rato el compromiso deja de ser compromiso y pasa a ser una costumbre, qué sé yo. Esa es la una decisión, un compromiso que se ha venido a menos en los últimos tiempos y que digo, han traído, y si nosotros cayéramos en eso, espero que no, más bien si es que hay que hacer ajustes, pues para eso estamos dando las charlas los días jueves, ¿no? Entonces, si es que cayéramos en esa distracción, en esa liviandad, en ese facilismo o en ese qué me importismo, en esa falta de compromiso o pérdida del compromiso que algún día tuvimos, puede ser fatal, ¿no? Como estamos viendo los resultados en la sociedad. Y la otra, que es aún más importante, la otra decisión, es nuestro compromiso con Dios. Y aquí yo quiero tomarme un momentito para recordar o clarificar quizás algo que es pertinente, porque yo estoy dirigiéndome ahora a la iglesia, ¿no? A quienes nos congregamos bajo un mismo techo, pero más que eso, bajo unos mismos propósitos, ¿sí? Ser cristiano no es únicamente el hecho de que quizás dejamos una creencia anterior, dejamos un sistema anterior religioso y adquirimos uno nuevo, diferente y que nos pareció simpático. Eso no es ser cristiano, ¿no es cierto? Ser cristiano no es solo venir los días domingos y quizás sumarnos a uno que otro momento en el que la iglesia brinda unos cursos, unos talleres, unas charlas enfocadas en temas específicos, como lo estamos haciendo, ¿no? O como lo venimos haciendo de mucho tiempo acá en la iglesia. Ser cristiano no es solo no participar de ciertos aspectos que antes lo hacíamos y no nos remordía la conciencia y que ahora decimos, no, no, no está bien, ¿no? O sea, yo no tomo, no fumo, no hablo malas palabras, trato de ser responsable. No, no. Esos son frutos que deben aparecer, esos y muchos más, son frutos que deben aparecer de un verdadero cristianismo. Entonces, permítame definirle de algún modo qué es ser cristiano. Ser cristiano significa adquirir un compromiso de vida guiado a la luz de la palabra de Dios y como una respuesta de gratitud al favor recibido por Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, perdonando y pagando el precio de mi pecado y abriéndome una puerta para la vida eterna.
Entonces, esto es un compromiso que va más allá de las pocas cosas que me he permitido mencionarle, que es haber dejado una religión o que es haber adquirido un sistema espiritual de vida o que es el solo hecho de venir a la iglesia, ¿no? O de dejar ciertas cosas que hoy tenemos conciencia de que no están bien y que entiendo que esa conciencia ha sido despertada por el conocimiento de la palabra, no por el criterio personal. Entonces, ser cristiano es tener un compromiso de vida, un compromiso que nace en nuestros corazones, es un deseo ferviente que hay en nuestras vidas en gratitud. No es un compromiso que lo adquiero bajo amenaza, bajo presión, ni de ninguna otra índole, sino que ese compromiso de vida de santidad, de integridad, de transparencia, de honestidad, sí, es una respuesta, es una gratitud al reconocimiento que tengo de la salvación que Dios me ha proporcionado a través del sacrificio hecho por su Hijo Jesucristo, santo y sin mancha, en mi favor. Entonces yo acepto ese pago, acepto esa redención, acepto esta salvación, el haberme rescatado de la corriente del mundo, acepto, ¿sí? No solo que lo acepto, sino que en gratitud me comprometo para que de aquí en adelante no volver a tropezar, no volver a caer, no volver a sumarme a la corriente del mundo, pero creyendo que a lo mejor estoy bien porque asisto a la iglesia de vez en cuando, etcétera, etcétera. No, no es así, sino que mi aceptación genuina, mi reconocimiento verdadero a tan grandísimo favor que le conocemos como salvación o como redención, me compromete a mí a vivir agradándole a Él de acuerdo a su propuesta de vida contenida en la palabra. Entonces, sostener estos dos compromisos que son de vida. Ya le digo, hay otros compromisos. Uno adquiere, por ejemplo, un compromiso de trabajo, ¿no es cierto? Un contrato de trabajo o un nombramiento o simplemente un contrato tácito de trabajo en el que dice, sí, ve, el compromiso aquí es que tú tienes que venir, entras a trabajar 7 de la mañana, trabajas hasta tal hora, tienes tanto tiempo a la hora del almuerzo, todo, y tu labor es esta. Haces esto y te pago, ¿no es cierto? No haces, vamos a tener problemas y el compromiso puede darse por terminado unilateralmente y de manera anticipada. Entonces, uno hace el compromiso. ¿Por qué? Porque sabe que necesita ese sueldo, esa remuneración, y por lo tanto yo cumplo los parámetros de este compromiso. Entonces sí, uno ve esa retribución que a veces le motiva a mantener el compromiso, pero ese compromiso quedará vigente hasta cuando el tiempo del contrato así lo diga, ¿no? Entonces yo en mi trabajo secular, por ejemplo, muchos años atrás, yo ingresaba, no sé si a las 7 o 7:30 de la mañana, y no importaba dónde viva, yo viví por varios lugares, ¿no? El último que viví antes de renunciar fue precisamente acá en el Valle de los Chillos, y me resultaba bastante difícil en aquel entonces salir tan temprano porque no había la facilidad de transporte que hoy tenemos en abundancia acá en el sector, sino que tenía que salir caminando desde donde yo vivía, más o menos 1 kilómetro, hasta llegar al sector donde conjugan las vías por donde pasaban el transporte, y subir a Quito, y en Quito tenía que coger 2 buses más, y etcétera, etcétera. Pero era un compromiso que yo le tenía. Cuando se terminó mi relación laboral, obviamente ya no tenía esa obligación, pero mientras tuve el compromiso, pues tenía que cumplir con los términos que había aceptado. Mantener ese nivel de compromiso con perseverancia, con constancia, con firmeza, con dedicación, no es fácil. O dicho de otro modo, no es para cobardes, no es para gente pusilánime, no es para los flojos, ¿no? Sino que es para gente que en el trayecto y en el mantenimiento del compromiso nos vamos fortaleciendo, vamos entendiendo y vamos aceptando que es lo que a eso conviene, ¿sí? Frente a este tipo de compromiso que la Biblia nos demanda, tanto para el matrimonio, para sostener, formar, forjar, ¿sí?, una familia, cuanto en mi relación con Cristo Jesús, creo que la palabra de Dios tiene más que suficiente texto, más que suficientes mensajes para indicarnos, guiarnos, instruirnos y ayudarnos a cumplir estos compromisos. Permítame darle lectura de unos pocos versículos que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12,
De momento vamos a leer solo del versículo 1 al versículo 3, luego saltaré a otros pocos versículos en el mismo capítulo 12 de Hebreos. Le pido por favor entonces que vayamos a este texto, Hebreos capítulo 12, y mientras hagamos la lectura de los versículos bíblicos, le pido como siempre la debida atención y la reverencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, iniciamos con los versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así, tenemos todos amén. Amén. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ya? Entonces, estos primeros versículos que me permito, que acabamos de dar lectura, nos hablan exactamente de lo que yo me permití como preámbulo advertir, ¿no es cierto? Primero nos dice que hay un proceso por delante, que hay un camino por delante. Aquí le llama una carrera por delante. No voy a entrar en los detalles alrededor de la carrera. Me da la impresión de que algún otro rato que prediqué de este mismo texto, hablé de los testigos, del pecado, de las cargas, de la mochila que tenemos y que es una dificultad para correr. No me voy a detener en eso, sino en este aspecto. Uno, hay un camino por delante, que hay que seguirlo, que hay que caminarlo, que no hay que detenerse, ¿no es cierto? Y que no es un camino de velocidad, es un camino que hay que caminarlo, que hay que correrlo con paciencia. ¿Por qué nos advierte Dios y nos dice, en este camino que tú o yo te he planteado y tú lo has aceptado, de vivir en una relación constante, perseverante, buena, firme con Dios? Sí, dice, en este camino no te precipites, no te apures, ¿sí? Ni tampoco desmayes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un camino que hay que recorrerlo, es el que está por delante, es la senda que Dios nos ha propuesto y hay que ser pacientes. ¿Por qué nos pedirá paciencia? Obvio, porque van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber circunstancias que de uno u otro modo pudieran afectar nuestra vida, pudieran impacientarnos, ¿no? Pudieran estorbar, entorpecer situaciones, unas derivadas de la soberanía de Dios, no digo de la voluntad de Dios, sino derivadas de la soberanía de Dios, es decir, aquellas pruebas que Dios mismo permitirá que lleguen a nuestras vidas para que nosotros las enfrentemos y terminemos aprobados, no golpeados, no alejándonos, no apartándonos, sino aprobados, las pruebas que llegarán. Y otras que son propias de la convivencia, es decir, consecuencias de malas decisiones, qué sé yo, desafíos a los que no hemos estado acostumbrados, en fin, ¿no? Entonces, porque hay estas cosas, porque el camino que está por delante tiene este tipo de situaciones, entonces nos advierte, nos dice, tienes que correr esta carrera que está por delante, este trayecto y este trayecto de vida que se terminará solo con tu vida o con la venida de Cristo Jesús por su iglesia, tienen que correrlo con paciencia. Luego nos dice algo sumamente importante también, que por favor, para poder llegar al objetivo, no hay que quitar los ojos de ese objetivo. Es decir, yo soy una persona salvada porque el precio de mi pecado fue pagado por Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por ese rescate que se hizo de mi vida, inmerecido por completo, pero se hizo este rescate de mi vida. Yo adquiero el compromiso de vivir conforme a su voluntad. En ese trayecto yo voy a necesitar siempre, no a veces, siempre voy a necesitar la guía, la ayuda, el sustento, que si caigo su mano me levante, que si no veo con claridad sus ojos me iluminen, que su palabra sea una luz en mi camino. Voy a necesitar siempre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que yo debo mantener mis ojos en Dios, mis ojos puestos en Cristo Jesús. Allá en el libro de Colosenses, por ejemplo, nos habla
algo al respecto y que es muy bueno revisarlo. Dice que si nosotros verdaderamente hemos sido resucitados en Cristo, mantengamos la mira en las cosas de arriba, ¿no? Porque si yo tengo un objetivo, mi objetivo es estar un día en la presencia de Dios y por la eternidad, ¿sí? En donde va a haber paz, tranquilidad, gozo pleno, todo perfecto. Yo quiero eso, pero mientras tanto estoy aquí en la vida. Y estoy aquí en la vida enfrentando, expuesto a muchas situaciones que pudieran distraerme de ese objetivo, de ese propósito. Entonces, para yo no distraerme, para que no me llame la atención algo, para que el mundo que dejé no me vuelva a atraer, ¿sí? O para que algún otro aspecto trate de limitar mi condición de compromiso que yo adquirí con Dios, ¿sí? Entonces, yo no puedo estar mirando a un lado y a otro, porque como soy susceptible de error, como sigo siendo en mi humanidad, como hay una naturaleza pecaminosa en mi vida, a lo mejor me atrae demasiado y sin darme cuenta y de a poco comienzo a apartarme, a apartarme. Entonces dice, para que evites eso, ¿sí? Mantén los ojos puestos en Cristo Jesús, es decir, no te olvides de mantener tu mira en el objetivo, ¿sí? Y nos dice no solo que mantengamos enfocada nuestra mirada en el objetivo y en el propósito, sino que dice, y considérale a Él, a Cristo Jesús, ¿no es cierto? En quien tenemos que poner los ojos. Considera, dice, lo que Él vivió, sufrió y padeció, porque Él sabía plenamente el gozo que estaba siendo puesto por delante. Eso dice el versículo 2, ¿no? Entonces dice, mantén los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Dice, ¿quién sufrió agravio, contradicción de pecadores? Es decir, estaba muriendo por los pecadores y los pecadores fuimos los que le estábamos latigando, fuimos los que le llevamos a la cruz. Pero él, esa contradicción, ¿no? Porque es una contradicción. Porque si a mí alguien me acusa, si a mí alguien me perjudica, si a mí alguien me agrede, yo no hago nada por esa persona, ¿no? Y si es que puede causarle algún daño, a lo mejor en mi naturaleza pecaminosa, hasta deseo que eso suceda. Pero Jesucristo no. Él sufrió esta contradicción. Él dice, yo estoy muriendo exactamente por aquellos que me han agredido, que me han dado la espalda, que me han ofendido, que me han descuidado, que no me han tomado en cuenta y sin embargo yo estoy muriendo por ellos. Es una tremenda contradicción o tremenda injusticia, si usted quiere llamarlo. Y dice entonces, considérale a él que sufrió semejante injusticia, pero que no perdió el objetivo, pero que no quitó la mirada, porque él tenía un gozo supremo, mucho mayor, al cual él quería alcanzar. Y si para alcanzar ese objetivo, ¿sí? Pues hay que vivir dificultades, angustias, tristezas, enfrentar pruebas, desafíos y tratar de superarlas y no aflojarse nunca de Dios y mantener la mirada ahí puesta en las cosas de arriba, ya no en las terrenales, sino en la de arriba. Pues eso hay que hacerlo. Entonces la palabra nos indica y nos muestra y nos exhorta a que efectivamente nosotros sepamos correr esta carrera que tenemos por delante. ¿Para qué? Para que no declinemos, para que no desmayemos, como dice al final del versículo 3, para que no nos debilitemos, para que no reprochemos inclusive las cosas que nos toca vivir. Sí, yo insistiré siempre y le pido que usted revise los mensajes que hemos sacado de 3, 4, quizás 5 semanas atrás y que nació en mi corazón hacerlo y que son los mensajes que salen los días jueves, ¿sí? Y son los mensajes que tienen numeración impar. Esos mensajes me nació en el corazón compartirlos, que son los que compartimos desde nuestro rinconcito, y son mensajes que nos muestran el caminar cristiano, ¿sí? Y digo, nació en mi corazón para contrastar, para contrarrestar, para oponerme a los mensajes que hoy se dan en muchas iglesias, que son mensajes de bienestar, de paz, de abundancia, de prosperidad, de todo bien. No, no es así. Aquí está diciendo, se considera a Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús sufrió injusticia, contradicción, si Cristo Jesús padeció, ¿sí? Nosotros debemos saber que nuestra vida, para cumplir el propósito, para alcanzar, para llegar al propósito, tenemos que circular por el mismo camino, atrás la huella de Cristo Jesús.
Cristo Jesús no vino acá a ser un multimillonario, no vino a ser un faraón, no vino a ser un César, no vino a ser un potentado, no vino a ser un gran militar con poder que solo su dedo ordenaba. No, Él no vino a hacer eso. Y nosotros estamos en ese camino, por eso nos llamamos cristianos. Caso contrario, nos llamaríamos faraonianos, cesareanos o qué sé yo, no sé, herodianos. Sí, y eso no es así. Entonces, les recomiendo que se dé un tiempito para que revise las prédicas de numeración impar y quizás de unas 4 o 5 semanas atrás. Y le menciono esto porque corrobora con el tema de esta mañana. ¿Cómo me he permitido llamarle a esta prédica? Esta prédica se llama Constancia y Perseverancia para lograr el objetivo. Constancia y perseverancia para lograr el objetivo. Así me permití llamarle a esta prédica, que es lo que la Biblia nos está mostrando y demostrando cómo lo hizo Jesús y cómo nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, que es nuestro objetivo, estar un día con nuestro Señor y por la eternidad. Pero más adelante también nos dice qué condiciones debemos tener para poder sostenernos en esta constancia y perseverancia para lograr el objetivo. Permítame darle lectura de un par de versículos, 2 o 3 versículos adicionales, y luego también tomaré otros versículos a consideración. En el mismo capítulo 12, siempre con atención y reverencia a la palabra de Dios, en el mismo capítulo 12, del versículo 5 al versículo 7, nos dice así, Hebreos 12, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces aquí nos está diciendo dos cosas estos versículos, ¿no? Nos dice que la manera única, exclusiva, para mantenernos firmes en nuestro compromiso, hago alusión al matrimonio y al compromiso con Dios, ¿sí? Para nosotros poder mantenernos firmes, constantes, con el objetivo claro y enfrentar lo que venga, nos está diciendo dos cosas. La primera cosa que nos dice es que las pruebas de dificultades hay que soportarlas, hay que aguantarlas, hay que enfrentarlas, hay que pelearlas y hay que superarlas. Eso nos dice. No nos dice que la carrera que tenemos por delante es una carrera que es todo en bajada y que nos van a dar unos patines para no esforzarnos mucho. No, la Biblia clara dice que la puerta de ingreso a la vida eterna es una puerta angosta, que es una puerta estrecha, que no todo mundo entra, pero que el camino a la perdición es así, pues es una gran autopista y no tiene puerta siquiera, ni peaje se le cobra. El peaje se le cobra al final, ¿no? Entonces, aquí nos dice lo mismo. Dice, ya se olvidaron de la exhortación que como a hijos se los dijo, que tienen que soportar, que el soportar las pruebas, que el vivir las dificultades, que el enfrentar las adversidades es parte de la formación. Porque no es que así como nosotros fuimos rescatados, yo fui rescatado al igual que todos ustedes, ¿sí? Y todos los que hemos sido rescatados en todos los tiempos, nosotros vinimos a recibir vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por el hecho de haber reconocido nuestra conducta pecaminosa, haber confesado a Dios y pedirle que Él venga a ser el Señor de nuestras vidas, no es que cambiaron nuestras vidas así por un arte de magia, ¿no es cierto? Sino que comenzó, luego de ser salvos, de ser redimidos, de ser adquiridos a precio de sangre, comenzó un proceso de pulirnos, de cambiarnos, de mejorarnos, de sacar lo que está mal, de depositar lo que nunca entendimos, en fin, ¿no? Entonces, en ese proceso se cumple con pruebas, con dificultades, con adversidades, con injusticias, con tribulaciones. Entonces, dice, ya se te olvidó esta exhortación que se te dijo. Entonces, soporta, aguanta, ponle ganas, no declines, no desmayes, persevera, sé constante, no quites la mirada del objetivo. Y eso pasa en el matrimonio, ¿no?
Quienes quieran saber un poco más, bien pueden sumarse a las charlas de los días jueves. Entonces, ahí decimos, ¿no? Vea, unir dos escuelas de vida no es fácil. El amor no es suficiente para unir dos escuelas de vida. Y hay conflictos y problemas, y dificultades y renuncias y claro, ¿no? Decíamos la semana, este último jueves, que a veces el amor no a veces, nunca el amor es suficiente para lograr unir dos escuelas de vida y llegar a una tercera. Ya no la mía, ya no la de ella, ya no la de mi hogar, ya no la de ella, sino la que nosotros generemos, que nos traiga felicidad, goce, disfrute, que yo anhele después de que salgo a mi trabajo, regresar para verle a mi amada, encontrarme con mis hijos, y no que trate de regresar lo más noche posible, porque quizás ya estén dormidos todos porque no quiero ver a nadie. Entonces todo eso implica esfuerzo, enfrentar, soportar. Y les decía que el otro verbo que hay que conjugar junto con el amor es el verbo ceder. Porque uno tiene que ceder, uno tiene que dejarse moldear de parte de Dios. Y la otra cosa que nos dice, y esto sí es evidente y es un requisito sine qua non, si pudiéramos llamarlo de esa manera, es que debemos aprender a ser gente disciplinada. Permítame pronunciar de mejor manera. Tenemos que aprender a ser gente disciplinada. ¿Y por qué hago ímpetu en esto? No solo porque me gusta la gramática y me gusta que las cosas se escriban y se digan bien, sino porque la palabra disciplina es la que nos permitirá en algún momento ser identificados como discípulos de Dios, ¿sí? Entonces, aprender a disciplina y aprender hasta llegar a ser disciplinados y mantenernos disciplinados no es cosa de que en 15 días lo adquiero, no, señor. Y si no, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tan disciplinado es usted y cuánto ha perseverado en su constancia en cuanto a la disciplina de leer la Biblia, por ejemplo? Es decir, de que todos los días voy a leer la Biblia y todos los días voy a orar y todos los días me voy a encomendar y todos los días me levanto con el compromiso de vivir para agradarle a Dios. ¿Cuánto lo hemos logrado y por qué tiempo? De pronto, yo recuerdo cuando recién comencé en caminar cristiano, yo les he mencionado, me regalaron una Biblia y nos peleábamos con mi esposa por la Biblia, porque como teníamos una sola, entonces yo quería llevarme al trabajo para que a la hora del lunch o un momentito que tenga libre, poder revisar la Biblia. Y mi esposa me decía, no, no te lleves, porque en cambio yo aquí le hago dormir al guagua. En aquel entonces, cuando llegamos a los caminos del Señor, yo tenía solo mi primer hijo, muy pequeñito. Entonces, no, aquí se duerme y yo ya tengo preparada la comida y mientras tanto quiero leer. ¿Por qué? Porque esa disciplina no nos costó a nosotros el comenzar a leer la Biblia y a comernos la Biblia. Pero pasan los años y después, ¿y la Biblia? ¿Has visto mi Biblia? El domingo que venimos acá a la iglesia, no. Ya vamos, apúrate. Y todo el mundo sale ahí, las mujeres arreglándose, los maridos perfumando. ¿Dónde está la llave del carro? Si tienes para el bus, en fin, lo que sea. ¿Sí? ¿Y la Biblia? ¿Dónde dejé la Biblia? ¿Quién cogió mi Biblia? ¿Cuál es el puesto de la Biblia? No se supone que tienes que verle todos los días. ¿Por qué del último domingo que regresaste de la iglesia al siguiente domingo no le encuentras a la Biblia? Porque no hay una disciplina de leerla. Porque no es fácil adquirir una disciplina de leer la Biblia, no es fácil una disciplina de orar a Dios. Y tampoco es fácil una disciplina de cada día hacer lo que yo tengo que hacer para agradarle a Dios, aunque a veces ese agradarle a Dios me cause perjuicio, me restrinja o haga cosas que no estoy de acuerdo, pero que sé que a Dios le agradan. Y mi compromiso con Dios en retribución a su favor de haberme rescatado es vivir para agradarle. Pero si por vivir para agradarle me toca humillarme, no me gusta. Si vivir para agradarle me toca a mí pedir perdón cuando yo sé que tengo la razón, me toca a mí ceder cuando sé que ganas no me faltan de más bien contraatacar, de no devolver mal por mal, sino al mal devolverlo con bien, no es fácil. Pero es una vida que Dios quiere que la tengamos y para eso se necesita disciplina. Adquirir y mantenernos en disciplina. Permítame para corroborar en este último punto, leer el versículo 11 del mismo capítulo de Hebreos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces, ¿sí ve? Dice que la disciplina se adquiere con una constancia, con una perseverancia, ejercitando día a día, constantemente, ¿no es cierto? Es posible que algún ratito fallemos, es posible que algún ratito nos deslicemos, es posible que algún ratito lo hagamos de mala gana, pero ahí, hasta que uno se ejercita en esto. Y cuando uno se ejercita en esta disciplina, entonces, claro, dice, al principio a nadie le causa gozo, porque adquirir disciplina no es, no es fácil. Y eso hay que reconocerlo. La Biblia nos dice, pero también nos demanda que debemos tener una vida de disciplina. Dice, al principio la disciplina, cuando somos disciplinados, porque parte de la disciplina también es la reprensión. A veces la disciplina trae, si usted quiere, castigo, ¿no? Cuando somos indisciplinados, pues nos cae el guante de la justicia. Y dice adquirir ese tipo de disciplina al presente, cuando uno lo está viviendo, cuando uno se está formando, cuando se está ejercitando inicialmente, a nadie le gusta, no es causa de gozo. Pero ¿sabe cuál es la idea? Que como mantenemos nuestros ojos en el objetivo, ¿sí? Y que no debemos quitar los ojos del objetivo porque hay que aprender de Jesucristo, que sufrió tal contradicción por el gozo que le fue puesto por delante. O sea, él tenía bien claro el objetivo. Dice, nosotros también debemos mantenernos disciplinados, ¿sí? Por el gozo, el objetivo que tenemos por delante, que es estar un día en su presencia y por la eternidad, y no en condenación eterna, que es la otra opción. Y dice que nosotros en esta disciplina va a traer a nuestras propias vidas, aquí en la tierra, va a traer frutos apacibles de justicia. Para ir concluyendo, unos últimos versículos. Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15. Hebreos 12 del 12 al 15, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced esto y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Rápidamente, el corolario, el resumen, la conclusión de este tema, de saber tener un objetivo y ser firmes, constantes, perseverantes en ese propósito, sabiendo que hay dificultades, problemas y muchas cosas que nos pueden hacer desmayar. Nos dice 4 cosas específicamente aquí. La primera dice, volvamos a la reverencia y a buscar a Dios. Volvamos a la reverencia. Sepa que su relación con Dios es lo más importante. Nuestra relación con Dios, que es personal además, no depende de otra persona, de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres y de la congregación y de lo que los líderes o de los que cantan pudieran hacer. No, es mi relación con Dios. Entonces yo debo volver a entender y a mantener, ¿sí? Que yo sé que mi relación tiene que ser súper, ultra reverente para con Dios. Por eso dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vuelve a ese nivel de reverencia o encuentra el nivel de reverencia que quizás nunca lo encontraste. La segunda cosa que nos dice es, tienes que enderezar el camino de la vida. Porque si estás cojeando entre el evangelio y el mundo, te vas a distraer y te vas a salir de la senda. Entonces, hay que enderezar. Las cosas que están mal, están mal. Si he sido flojo en esta área, pues voy a prestarle atención para fortalecerlo. Si he distraído mi mirada del objetivo y el mundo me ha llamado la atención y eso no me permite adquirir una vida de disciplina, entonces ya no voy a mirar al mundo y voy a fijarme en Cristo Jesús. Si he resucitado con Cristo, tengo que buscar las cosas de arriba. El tercer aspecto que nos dice aquí es que por favor sepamos y no olvidemos jamás que sin santidad nadie verá a Dios. Y un poquito que nos ayuda para la santidad es procurar la paz con todo el mundo, ¿no? No vivir en conflicto, en bronca, en contienda, en amenaza, en guerra. Dice, busca la paz, trata de vivir en paz, de tener una vida tranquila, de tener una vida pacífica.
Si ves que esa vida de paz se te altera por X, Y, Z circunstancias, razones, personas, pues aléjate, aléjate, acércate a Cristo Jesús, que es el dador de paz, el príncipe de paz. Y procura vivir en santidad, porque sin santidad podemos venir los domingos, podemos ser parte, hasta podemos ofrendar, todo lo que usted crea. Pero sin santidad nadie verá al Señor, dice. Y la santidad es estar inmersos en el propósito de Dios. Santo separado para, santidad pegado a Cristo Jesús. Y la última cosa con la cual ya concluyo, hay que aprender a recibir el amor de Dios y a compartirlo. Porque si en ti no vives, no sientes el amor de Dios y por lo tanto no podrás dar lo que no tienes, ¿sí? Cualquier cosa que te pase en la vida, adversidad, quebranto, injusticia, va a generar en nosotros ira primero, luego resentimiento y luego raíz de amargura, por lo cual no vamos a alcanzar la gracia de Dios. Es decir, no vamos a poder ser felices aquí y no sé si estemos un día en la eternidad. Tener un corazón perdonador, por ejemplo, a pesar de los golpes duros que a veces nos ha dado la vida, no es fácil, pero procura la paz con todos. Vive en santidad y no permitas que una raíz de amargura se afirme o valga la redundancia, se arraigue en nuestras vidas, porque estaríamos despreciando la gracia de Dios. Puedo ser golpeado, puedo ser afectado, puedo ser agraviado, sí, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Los brazos que me acogen y las manos que me sostienen son mucho más grandes, más bondadosas, más amorosas, más cariñosas y más seguras que los brazos que me golpean y que las manos que me afectan. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, en un tiempo de tanta fragilidad, en unos tiempos que estamos viviendo de tanta ligereza y de falta de compromiso, nosotros debemos marcar la diferencia. Así que seamos constantes y perseverantes para lograr el objetivo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.